mayo del 2023, 10:06 de la mañana. A través de esta audiencia virtual por el Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Teti Soria va a llevar a cabo la audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa del investigado Heiner Alvarado López en el expediente 5-2023-5. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Muchas gracias, señor juez supremo. Galinca Mesa Salas, fiscal suprema adjunta provisional de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos con domicilio en la avenida Bancay, Quinta Cuadra, edificio principal del Ministerio Público, piso 8, oficina 836, casilla 106255 para efectos de notificación y correo electrónico gmesa@mpfn.gov.pe en representación del Ministerio Público. Y muy buenos días a los señores abogados concurrentes y a todas las partes en auto. Gracias, señora Defensa Pública. Señor juez, a usted y a quienes participan en esta sesión de audiencia, buenos días. Defensor Público Javier Rodolfo Curi Chávez, celular 966-516131, casilla 85.368, correo electrónico javiercurichávez2607@gmail.com, dirección procesal en el Girón Garabaya 831, quinto piso, oficina 501, Cercado, y con registro en el Colegio de Abogados de Junín, 1961. Gracias. Gracias, doctor Curi. Defensa del señor Alvarado. Su Excelencia, buenos días a la señora representante del Ministerio Público, al doctor Javier Curi, representante de la Defensa Pública, a mi defendido y a todas las personas presentes en la sala de audiencia virtual, Humberto Abanto Verástegui, con registro del Colegio de Abogados de Lima 38705, casilla 1912-4291, correo electrónico estudio@estudioabanto.pe y teléfono celular 998450596, abogado defensor de don Heiner Alvarado López, quien se encuentra en la sala de audiencia virtual y se acreditará cuando su excelencia autorice. Gracias, doctor Alvarado. Señor Alvarado, ¿me escucha? Sí, su excelencia, buenos días. Buenos días. Por favor, ¿me puede dar su nombre completo y su DNI? Heiner Alvarado López, DNI número 41725953. Gracias. Doctor Curi, se encuentra presente a la defensa del señor Alvarado, con lo que agradezco su concurrencia a esta audiencia y queda dispensado de continuar en la misma. Permiso, señor juez. Se declara válidamente instalada la audiencia. Cristian, ¿hay algún recurso que se haya presentado o escrito en estos días antes de fijar la audiencia? Ningún escrito, señor juez. Ningún escrito. Okay. Entonces, voy a dar el uso de la palabra a la defensa del señor Alvarado para que haga sus argumentos sobre esta tutela. Doctor Abanto, tiene el uso de la palabra. Su Excelencia, este sería un caso muy sencillo si es que no fuera tan complicadamente trascendente. Y siempre será importante cuando se tocan este tipo de temas y cuando se tiene que recordar que el papel del juez de la investigación preparatoria en el proceso penal que estableció el nuevo Código Procesal Penal es el de un juez de la Constitución, el de un juez constitucional, en la medida en que tiene que velar porque la actuación del ente perseguidor del delito no cruce los linderos establecidos por la Constitución, ni viole los derechos fundamentales que le han sido reconocidos al investigado. Siempre será preciso recordar la extraordinaria sentencia del juez John Marshall en el caso Marbury versus Madison, cuando dijo que al darnos una constitución hicimos una serie de promesas y que para que estas promesas no sean olvidadas, las pusimos por escrito. Y por escrito hemos puesto su excelencia en nuestra constitución, en el artículo 2º, inciso 24, literal B,
que nadie será detenido sin mandamiento escrito y motivado del juez. Y en segundo lugar, en el artículo 139, inciso 9, se estableció que nunca nadie será privado del derecho de defensa en ninguna etapa del proceso. Este par de conceptos, su señoría, han sido desconocidos profundamente por la actuación de la policía al servicio del Ministerio Público y por el propio Ministerio Público en el caso del señor Heiner Alvarado López, el día 31 de marzo de 2023. Vamos a recordar rápidamente los hechos, sus señorías. El Ministerio Público pidió el 28 de febrero de 2023 ante usted planteó un requerimiento de prisión preventiva, el cual fue desestimado. Se interpuso un recurso de apelación, se debatió el recurso de apelación ante la Sala Penal Permanente y el 31 de marzo de 2023 No se le escucha, señor juez supremo, a la defensa del señor. Doctora Mesa, lo que pasa es que ha habido un problema con la señal del Poder Judicial y nos van a señalar nueva hora, supongo. Está bien, muy amable, gracias. Disculpen, acá se fue la señal por completo, tanto en mi oficina como también abajo. Recién se ha restaurado, nos han dado otra vía. Disculpe, doctor, pero solo le escuché cuando terminaba de hablar de la sentencia del juez Marshall versus Madison. Perfecto, su excelencia. Y entonces le decía que nosotros también, siguiendo un poco la lógica del juez Marshall, hemos hecho promesas y que estas promesas, al dotarnos de una constitución, las pusimos por escrito. Y que pusimos por escrito, por ejemplo, en el artículo 2, literal 24, numeral 24, inciso F, que nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. Igualmente, su excelencia, otra promesa que pusimos por escrito en el artículo 139 de la Constitución
es aquella que dice en el inciso 14 que es principio y derecho de la función jurisdiccional el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Estas dos promesas que hicimos solemnemente en nuestra Constitución fueron violadas, su señoría, por la policía y el Ministerio Público el 31 de marzo de 2023. Como conoce bien su señoría, porque vio y conoció el expediente, el 28 de febrero de 2023 el Ministerio Público planteó un requerimiento de prisión preventiva contra mi defendido. Su despacho tuvo a bien declarar infundado el requerimiento. Contra esta decisión se interpuso un recurso de apelación que fue conocido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. El 31 de marzo del 2023 a las 5:08 de la tarde, exactamente, en la cuenta de la red social Twitter del Poder Judicial, en la cuenta oficial, se publicó un mensaje, un tuit que decía: Sala Penal Permanente que preside César San Martín Castro ratifica 36 meses de prisión preventiva dictada contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, investigado por el presunto delito de organización criminal y otros. Y agrega un segundo mensaje: dispuso asimismo variar la comparecencia por prisión preventiva contra el ministro Heiner Alvarado, comprendido en la referida investigación. A partir de ese momento, su excelencia, alguien en el Ministerio Público y en la policía entendió, y no puede ser otra que la fiscalía competente, que es la que había solicitado la prisión, y además subrayando un tema importante que también está en nuestra Constitución: el Ministerio Público es uno solo, su señoría, aunque se distribuye en múltiples reparticiones. Y cuando nosotros hablamos, cuando el imputado habla con el Ministerio Público, habla con ese representante que está allí, pero que representa íntegramente al órgano constitucional autónomo encargado de la persecución del delito. Esta no es una posición de la defensa, su señoría, es una posición expresada por el Tribunal Constitucional. Y además es una posición homogénea también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de cómo la persona enfrenta al Estado como una unidad. Digo para que no haya aquí argumentaciones alrededor de que fue una repartición u otra. Por otro lado, lo que ocurrió es que a las 6:33 de la tarde, el Ministerio Público repitió la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter, y a las 9:31 de la noche, la Policía Nacional en su cuenta de Twitter dice que capturaron al exministro de Vivienda, Heiner Alvarado. Sin embargo, a las 7:33 de la noche de ese mismo día, Canal N publicó a las 7:33 de la noche, su señoría, imágenes de la captura de Heiner Alvarado, de un operativo en el que solo estaba el equipo especial a cargo del Ministerio Público. No había nadie más que el equipo especial. El jefe de la policía declaró que confirmó que se había procedido a la captura del señor Heiner Alvarado. El periodista Beto Ortiz presentó imágenes que obviamente habían sido filtradas por el propio equipo especial, donde se veía a Heiner Alvarado ya esposado. Comprenderá su excelencia que ni las personas que son objeto de un operativo de identificación o de pesquisa en una zona, en una escena de crimen, son esposadas. Solo son esposadas las personas que son detenidas. El señor Heiner Alvarado, su señoría, es trasladado a las instalaciones del Ministerio Público. Y eso lo ve el país entero porque es pasado en vivo por los medios de comunicación. A las 9:15, su abogado defensor, quien le está hablando, su excelencia, se apersonó al edificio del Ministerio Público hacia la puerta trasera que da a la Plaza Gastañeta.
Y como está registrado en los enlaces periodísticos que he acompañado a la solicitud de tutela, su señoría, al requerir que se me permita el acceso, se comunicó la persona de la puerta con la fiscalía y la respuesta que me dieron fue que estaban trasladando a mi defendido al Instituto Médico Legal porque había sido detenido y tenía que pasar la revisión médico legal de Chile. Obviamente, no pudiendo ingresar, me retiré. Ya para esto, previamente yo había tenido que pasar por requisitorias y por la policía judicial. Con gran sorpresa, su señoría, la defensa encontró la publicación, la notificación de la resolución de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Y encontró que las 4 firmas que forman una resolución de la Corte Suprema se completaron a las 22 horas con 28 minutos y 31 segundos del 31 de marzo de 2020. Conclusión, Su Excelencia, la intervención al señor Heiner Alvarado López, hecha por el equipo especial al servicio del Ministerio Público, se realizó sin el mandamiento escrito y motivado del juez de que habla la Constitución en el artículo 2º, inciso 24, literal F. Y que cuando lo tuvieron en su sede los representantes del Ministerio Público, hacia las 21:15 del día 31 de marzo de 2023, y apareció su abogado para solicitar asistir al detenido, lejos de franquearle el acceso, lo que decidieron fue bloquear el ingreso y la asistencia del abogado. Con lo que infringieron, Su Excelencia, el artículo 139.14 de la Constitución. Cierto es, y la defensa en esto va a ser muy clara, ajustándose a la observación general 35 del Comité de Derechos Humanos sobre el derecho a la libertad personal, a la libertad y seguridad personal, que corresponde diferenciar entre detención y prisión, porque he visto en los argumentos de respuesta del Ministerio Público que nosotros estaríamos pretendiendo con esto la excarcelación del señor Heiner Alvarado. Pretensión que no está expresada ahí, nosotros hemos pedido las medidas correctivas. Es un tema distinto. La detención fue ilegal, pero la prisión del señor Alvarado, que se formaliza a las 10:27, a las 10:47 de la noche, ya es incuestionable porque sí reposaba en un mandamiento judicial escrito y motivado. La detención es la aprehensión de la persona y la prisión es la privación de la libertad que corre desde su aprehensión hasta su liberación por el cumplimiento de la pena, por la revocación del mandato preventivo o por cualquier disposición que corresponda, legalmente hablando. En consecuencia, la defensa no persigue el cese de la prisión, sino lo que está persiguiendo es que se dicten las medidas de reparación en orden a una detención ilegal y a una privación del derecho de defensa. Medidas de corrección, Su Excelencia, que tienen en el derecho internacional de los derechos humanos y en nuestro derecho constitucional 2 caracteres o 2 posibilidades de concretarse. Las retrospectivas, que establecen la reposición de las cosas al estado anterior, situación que es absolutamente materialmente imposible en este caso, y las prospectivas, que están destinadas a establecer las garantías de no repetición y a cumplir con las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de prevenir, investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos. En este caso, la defensa de Heiner Alvarado recurre ante usted, Su Excelencia,
como juez de la Constitución, en su calidad de juez de la investigación, supremo de la investigación preparatoria, para pedirle que dicte las medidas correctivas que permitan que estos actos no se repitan jamás, ni con Heiner Alvarado, ni con nadie en el Perú. Y que aprendamos todos que no existen ni superpolicías, ni superfiscales, ni nadie está por encima de la ley, ni por encima de la Constitución. Y que en ese sentido, quien tome la libre decisión de violar la ley y la Constitución estará obligado a responder por ese acto, sobre todo porque hay un deber de garantía que surge de nuestro primer artículo de nuestra Constitución, que señala que la defensa del ser humano y de su dignidad es el fin supremo del Estado y la sociedad. Es esta la discusión, su excelencia. Es esta la discusión que tiene que ver, como repito, con las promesas que hicimos al darnos una Constitución, con las promesas que hicimos al mundo cuando firmamos tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o cuando suscribimos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese momento hicimos promesas solemnes, Su Excelencia, destinadas a decirnos a nosotros y al mundo que en el Perú ninguna autoridad arrasaría con los derechos de las personas. El señor Alvarado López y yo íbamos a conducirnos, y él iba a conducirse voluntariamente a presentarse ante las autoridades para cumplir con el mandato judicial. No había necesidad de todo este espectáculo de humillación, que además, Su Excelencia, y está puesto en la tutela, incluye la filtración de imágenes destinadas a lesionar su derecho a la presunción de inocencia. En la vertiente extraprocesal. Conocido es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Lori Berenson y Castillo Petruzzi, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Lizazo Azconovieta, han señalado que el derecho a la presunción de inocencia tiene una vertiente extraprocesal que prohíbe la presentación de las personas procesadas de manera humillante o de manera que se pueda deducir que es culpable necesariamente sin una sentencia firme. Esta exhibición, Su Excelencia, que se hizo, que no puede provenir de ninguna otra fuente que no sea el propio equipo especial al servicio del Ministerio Público, tiene que ser reprimido. Se ha convertido en una costumbre que tiene que ser reprimida por el juez de la investigación preparatoria, la filtración de los actos procesales en el curso de las investigaciones preparatorias y de las etapas intermedias. Hay un artículo expreso en el Código Procesal Penal, que es el 139.1, que prohíbe la difusión de cualquier acto procesal y la ejecución de una orden judicial es un acto procesal al interior de una investigación preparatoria. Estas son las cosas que, con firmeza, con emoción, pero con toda convicción democrática y constitucional, la defensa de Heiner Alvarado le plantea Su Excelencia. La necesidad de establecer una lógica muy importante que viene del gran constitucionalismo norteamericano. La Corte Suprema norteamericana tiene un criterio que yo le pido que usted acoja, Su Excelencia. Es el criterio del deterrence effect. Es el efecto disuasivo. La Corte Suprema toma decisiones para disuadir a los agentes de la ley de violar la Constitución y las leyes. ¿Para qué? Para garantizar la vigencia efectiva de su Constitución. Así surgió la prueba prohibida. Así surgió la fulminación del arresto ilegal. Así surgieron las garantías que han protegido desde esa extraordinaria jurisprudencia a las personas imputadas. Así le pido yo a usted, Su Excelencia, que marque una línea importante que permita controlar los desbordes del poder. Nosotros estamos en este proceso y vamos a responder, pero queremos que este proceso sea lo que manda la Constitución y lo que mandan los tratados internacionales. Un proceso con todas las garantías en la que lo único que no esté en juego sea la dignidad de la persona. Muchísimas gracias, Su Excelencia. Gracias, señor abogado. Señora fiscal, tiene uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez supremo.
Bien, el Ministerio Público que represento solicita que se declare infundado el pedido de tutela de derechos en razón a que lo que se pretende debemos de reiterar. Efectivamente, y como lo ha señalado también en la solicitud de tutela, es una medida correctiva, poniendo fin al agravio. ¿Y cómo debemos entender que se pretende que se ponga fin al agravio? Precisamente, ahora ya matizando en su alocución, el abogado de la defensa ha referido, no señor, nosotros no pretendemos que se retorne al estado o al momento en que se cometió el agravio, sino que queremos que tenga que ser prospectiva la medida que deba de asumir su juzgado en razón de determinar y establecer garantías para que en el futuro no se repita una situación de estas. Y esa no es la interpretación en todo caso que se debiera de tener en cuenta, dado que una tutela correctiva precisamente pone fin al agravio. Y la única forma de poner fin es retrotrayendo al estado en que se cometió el agravio, establecer otra medida. Y en este caso, señor magistrado, se debe tener en cuenta que el Ministerio Público no ha ordenado la detención del señor Heiner Alvarado López, y por el contrario, los efectivos policiales han intervenido en cumplimiento de sus atribuciones y facultades que no solo la Constitución reconoce, también sus leyes orgánicas. Efectivamente, el artículo 2 de la Constitución Política del Estado, el artículo 2, numeral 24, apartado G, dice, como ha manifestado también el señor abogado, que nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar la detención de las personas. Nadie podrá ser detenido, dice el F, nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en flagrancia delictual. Y los efectivos policiales, señor, como también ha reconocido el señor abogado en su alocución, efectivamente realizaron la intervención en cumplimiento de lo dispuesto por la Sala Penal Permanente. En la resolución 68-23 del 31 de marzo del 2023, que declaró fundada y reformó la resolución recurrida, declarando fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 36 meses, ordenando la ubicación, captura e internamiento de Heiner Alvarado López al establecimiento penitenciario que disponga el INPE. La misma, como hemos indicado, que fue ejecutada por los efectivos policiales. Debe tenerse en cuenta, señor, que en efecto el artículo del Código Procesal Penal, artículo 334, establece que efectivamente el Ministerio Público es el que dirige la investigación, desde la investigación de las diligencias preliminares y la investigación preparatoria. Pero la norma tenemos que leerla también teniendo en cuenta los demás artículos de manera que tengamos que entender que la policía, conforme al artículo 68 del mismo Código Procesal Penal, tiene las facultades de realizar los actos de investigación, no solo durante las diligencias preliminares, sino también de la investigación preparatoria, siempre que el fiscal así lo requiera. En este caso, durante la investigación preparatoria, el despacho fiscal que represento, esta Fiscalía Suprema, no ha requerido la participación de la policía para la intervención de ningún ciudadano, y por el contrario, como ya se ha indicado y también ha reconocido el señor abogado que me antecedió en el uso de la palabra, efectivamente, en cumplimiento de una orden judicial, los efectivos policiales intervinieron.
Se cuestiona entonces la intervención que responde a un procedimiento personal realizado en virtud a una resolución judicial. Por tanto, es una situación que no dependió del Ministerio Público, no lo ha originado el Ministerio Público, no ha nacido del Ministerio Público, menos ha tomado conocimiento en el momento de la retención o detención del ciudadano Heiner Alvarado López, como incluso también reconoce el abogado que me antecedió en el uso de la palabra en su recurso de tutela. Y por tanto, no es una conducta susceptible de ser atribuida al Ministerio Público y menos debió de recurrirse en tutela de derechos, que solo está reservada a la actuación del Ministerio Público y puede ser también a la actuación de la Policía Nacional del Perú cuando por disposición del Ministerio Público realice actos de investigación, que no es el caso. En este sentido, cuando el imputado considera necesario que durante las diligencias preliminares o la investigación preparatoria no se ha cumplido con las disposiciones del artículo 71 del Código Procesal Penal o que sus derechos no han sido respetados o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidos o de requerimientos ilegales, porque es evidente que el Ministerio Público, que como director de la investigación debió haber cometido alguna de esas irregularidades, podrá recurrir en una tutela de derechos, pero no ocurre en el caso de autos. No hay, el Ministerio Público no ha incurrido en afectación a derechos del ciudadano Alvarado López. Tenemos que decir que en todo caso, conforme a la presentación realizada por el abogado de la defensa, debió de rechazarse in limine por su despacho supremo ante la inexistencia de afectación de alguna actuación del Ministerio Público realizada durante los hechos acaecidos, como ha referido también el señor abogado, el día 31 del 31 de marzo del año en curso, cuando fue intervenido, detenido el ciudadano por efectivos policiales en cumplimiento de una resolución judicial. De otro lado, se advierte que lo que se pretende es establecer si esa conducta ejecutada por esos efectivos policiales es una conducta ilícita, que puede ser administrativa o penal. En tal sentido, existen vías que la ley franquea para que se garantice y se dicten las medidas correctivas de haberse producido la afectación de derechos. Debe tenerse en cuenta al respecto que el Acuerdo Plenario 4/2010 establece en su 15º fundamento que la institución de la tutela de derechos se regula en el inciso 4 del artículo 71 del Código Procesal Penal, que faculta al imputado en acudir al juez de investigación preparatoria cuando considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se hubiesen dado cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 71, incisos 1 y 2, o aquellos derechos y garantías que la Constitución y las leyes le facultan, ¿verdad? Pero en el caso de autos, como hemos manifestado, no se ha producido nada de ello porque el Ministerio Público no ha dado la orden de intervención, retención o detención del ciudadano Alvarado López. En tal sentido, su despacho debe tener en cuenta que conforme a lo indicado en ese acuerdo plenario 4 del 2010, solo está habilitado para aquellos casos en los que se vulnere alguno de los derechos estrictamente establecidos en el artículo 71, inciso 1 y 2, o la Constitución y las leyes. Y tampoco se puede reclamar a través de esta institución procesal por aquellos agravios en los que el legislador ha establecido mecanismos específicos y no puede incorporarse nuevos supuestos de procedencia, dejando abierta la posibilidad de que se haga un uso abusivo, ilegítimo y se desnaturalice la figura de la tutela, como así ha quedado sentado en la jurisprudencia aludida. Motivo por lo que incluso
como ya hemos indicado anteriormente, debió de rechazarse liminarmente la tutela planteada, dado que no se ha precisado en ninguna de los fundamentos del recurso presentado por la defensa del señor Alvarado López que el Ministerio Público hubiese afectado algún derecho reconocido tanto en el artículo 71, la Constitución o las leyes. No es objetivo lo que ha manifestado ahora en su alocución el señor abogado, que él se habría constituido, dice, a las instalaciones del Ministerio Público, a donde fue conducido su patrocinado Alvarado López por los efectivos policiales, y que por indicación del personal de seguridad de la puerta de acceso al edificio se le había indicado que la Fiscalía no permite el ingreso de la... Eso no es de recibo, dado que no ha existido nunca. En principio, a la hora que se constituyó, y como el mismo señor abogado ha referido en su alocución, y está también en su escrito, en su recurso de tutela a folios 9, él se constituyó a horas 9:15 de la noche. A esa hora entenderá su juzgado que el Ministerio Público ya no realiza labores en el despacho. Las funciones terminan a las 16:45 horas en los días laborables. Es cierto que hay días en que podamos permanecer internamente realizando trabajo, sin embargo, la atención al público solamente es hasta esa hora, y ese día precisamente nunca estuvo una persona en el despacho de esta Fiscalía Suprema, y menos podría arguir la defensa de que habría recibido la comunicación del personal de seguridad pidiendo autorización para que participe él como defensa del señor, porque nunca se ha recibido ninguna llamada, reitero, nunca se ha realizado esa comunicación del personal de seguridad, y eso tampoco ha demostrado la defensa del señor Alvarado López en su recurso presentado ante su juzgado. Por tanto, esa versión no se ajusta a la realidad, no se ajusta a la verdad. De otro lado, también debemos indicar que si bien el grupo especial, como ha manifestado también la defensa en su alocución, el grupo especial, el equipo especial de la Policía Nacional del Perú está al servicio del Ministerio Público, pero tenemos que entender que no es que esté al servicio del Ministerio Público durante toda la investigación, no, señor, solo cuando es requerido por el Ministerio Público, porque muchas veces incluso el Ministerio Público, llámese despachos fiscales, pueden ser provinciales, superiores o supremos, realizan sus investigaciones directamente. Y si en el caso se requiere el apoyo de la Policía Nacional, se dispone formalmente en una resolución o una disposición conforme a lo establecido por el Código Procesal Penal, la participación de dicha unidad especial de la policía. Y nuevamente indico, no existe objetivamente en autos demostrado, como ha manifestado en la defensa de Heiner Alvarado López, que hubiese actuado dicho grupo especial de la Policía Nacional en la intervención, retención y detención el día 31 de marzo del año en curso con motivo de la ejecución de la orden judicial por orden de la Fiscalía, porque no existe dicha orden, y eso usted lo puede verificar en los actuados, y vuelvo a repetir, no ha demostrado la defensa de Heiner Alvarado López objetivamente ese es su dicho. Por lo que, nuevamente, reitero, y en tales consideraciones solicito a su supremo despacho se declare infundada la tutela formulada por la defensa técnica de Heiner Alvarado López. Muchas gracias, señor juez. Gracias, doctora. Doctora Banto tiene luz apagada para su réplica. Su Excelencia. En la solicitud de tutela tiene usted la imagen del momento de la captura del señor Alvarado López y puede ver la espalda del chaleco del policía, dice equipo especial. Está demostrado objetivamente porque el Perú lo ha visto. Señoría, si me permite, quiero que me autorice a compartir un vídeo por breves segundos porque dice la señora fiscal que yo no he estado en el edificio, a pesar de que fue un hecho público y notorio. Le pido que me autorice a compartir ese vídeo.
creo que dijo que no ha dicho que no ha estado, sino que a esa hora ya no atienden al público. Su Excelencia, entonces surge una tesis que sí es peligrosa para todas las personas, porque resulta que la Constitución rige de 8 a 5. Porque la garantía constitucional es que toda persona detenida, aunque no sabemos cuál es la condición, porque la señora fiscal nos ha dicho que Heiner Alvarado estuvo intervenido, retenido o detenido, no sabe, ni el Ministerio Público sabe cuál era la condición, nos dice que una persona puede ser incomunicada, usted ha escuchado la cita, puede ser incomunicada por la policía para supuestos actos de investigación cuando supuestamente estaba cumpliendo una orden judicial. Que esta persona que es privada de su libertad no tiene acceso a su abogado porque el horario de atención ha vencido. ¿Estamos hablando en serio en este debate, Su Excelencia?